Minutos, así que por favor tratar de ser breve. Señor. Bueno, muy buenas noches. Quiero saludar de manera muy especial al doctor, felicitarlo por su discurso. En mi caso concreto, me ha sembrado mucho ese discurso. Tengo algunas inquietudes más que preguntas. Es decir, el discurso de Hobbes uno no puede negar de que hace falta una autoridad, que esté por encima de todos, etcétera, la soberanía, todo el mundo. Hace falta. Ese discurso uno se pone a mirar, bueno, eso es aplicable en aquellos países que han tenido una historia y que han consolidado un concepto de Estado-Nación y tienen todo ese historial detrás. Es decir, es un complemento de esos estados completamente en Europa Occidental. Entonces dice uno, ese discurso de que se ha apropiado la seguridad democrática, porque es una apropiación, en donde la seguridad vende el cuento de que está dando seguridad. Aquí no se cumple. Aquí no ha existido un Estado. Aquí ha habido un pacto que se cumple entre los iguales y entre los grandes, es decir, entre las élites. Uno mira la historia reciente del país durante el Frente Nacional. Las élites decidieron hagámonos pasito porque nos estamos matando. Sí. Y pasó ese pacto entre ellos se cumple. Pero por fuera del pacto está casi el 80% de la población. No hay un pacto que se cumpla, que irradie, que baje hacia ellos. Entonces, con mucho respeto yo veo, sí, se entiende perfectamente la teoría para aquellas sociedades que han construido estados. Es innegable. Nosotros no tenemos un estado. De ahí el caos. Gustenos o no nos gusten, existen unos que contradicen, están las FARC, están las guerrillas. Pero lo curioso, como fenómeno de identidad nacional se nos ha metido el narcotráfico. Y uno ve que el negocio o la negociación del Estado con el mismo Estado, que son los narcotraficantes representados por los pares. Pues dice uno, sí, vuelve a haber negociación y vuelve a haber paz para un sector, unos que quedaron por fuera del gran capital y los que tienen nuevamente el gran capital. Por eso le decía, doctor, me cimbró indudablemente todas sus apreciaciones. Yo no sé, ahí me gustaría oír. Pero en ese punto que le cimbró, ¿usted está de acuerdo conmigo? Aquí no hay Estado. Sí, estoy de acuerdo. Está de acuerdo con Hobbes. Estoy de acuerdo con usted. Hay Estado. Lo que me preocupa es que esa utilización del discurso de Hobbes por parte del gobierno nacional, de la administración de este momento, se vea como un respaldo entre aquí los asistentes a la reunión, como que la seguridad democrática realmente tiene sentido, ¿no? Eso es lo que me preocupa en decirlo. Sí, digamos, yo no estoy diciendo que la seguridad democrática. A ver, yo lo que puedo decir es que es lógico que en un estado de caos, en una situación de caos, si el Estado decide producir, aunque sea la impresión de seguridad, eso puede dar explicación, por lo menos parcial, de por qué en un momento determinado la población colombiana respalda a una persona como Uribe. Fíjense muy bien, el problema de odiar a Uribe o de detestarlo no nos puede impedir el ver qué es lo que está pasando. Yo lo amo. Entonces, bueno, parece que todavía, bueno, es que esa situación de amor también impide, pues ahí está José Obdulio, pues que me impide pensar cosas normales. Hay que pensar por qué se produce una reacción hacia una
garantía de seguridad, porque la seguridad, es decir, si interpretamos a Hobbes como un descriptor, como alguien que describe una lógica, y no como alguien que prescribe remedios, sino simplemente que nos está diciendo, mire, si la situación es esta, ¿hasta dónde lleva esta lógica? Más o menos es eso. El problema del estado del poder absoluto, común, que fuerte, que mantenga la seguridad, no es una cosa que se inventa Hobbes, sino que dice, si existen estas condiciones, entonces la lógica nos lleva hacia allá. Eso es lo que nos está diciendo. Y lo dice con una lógica, si se ve Leviatán, eso es amarrado por todos lados. Tanto que es difícil desmontarlo, es muy difícil desmontarlo, aquí los que han penetrado. Entonces, como dice Macpherson, es bueno leer a Hobbes porque nos enseña muchas cosas. Ahora, por ejemplo esa. Ahora, que se produzca realmente la seguridad, eso es otra discusión. Pero la lógica de que es necesario asegurar, de que es necesario la protección, aunque sea como una sensación, esa lógica se puede evidenciar en la situación colombiana. Se puede evidenciar. El problema es que hay que producir, es decir, lo que pasa es que el riesgo que tiene el doctor Uribe, ¿cuál es? Es si no termina produciendo esa seguridad de verdad. Porque tarde que temprano, pues alguien va a decir, ve al rey va desnudo, como en el cuento del traje invisible, ¿no? Todos con la fantasmagoría de que iba vestido, pero pues comienza a decir, no, entonces comienza todo el mundo a decir, ah, sí, pues, como que no era nada. Alguien va a decir así, alguien es el niño que dice, ve al rey va desnudo. Puede suceder eso, pero hay que pensar por qué razón. Fíjense muy bien que muchas veces nos encontramos en una situación muy complicada por no pensar en ciertas dinámicas o a veces por no ponerles bolas. Cuando yo llegué a España aquí, que a mí no me tocó la elección, llegué hace 2 años, después de estar 4 años, me junté con unos colegas míos y lo que primero me preguntaron, ¿vos de qué partido pues están furiosos con Uribe? ¿Vos sos uribista o cómo es la cosa? Entonces le dije yo, me da mucha pena con ustedes, pero yo soy del 80% en que está el pueblo colombiano. Me han dicho allá en España que hay un sector minoritario de pequeña burguesía intelectual que no está de acuerdo con Uribe. Apenas les dije esto, que fue un tono pues completo de sorna, ¿no? Se pusieron furiosos, de verdad. Y entonces les dije, un momentico, pero analicemos lo que yo he dicho. Yo lo he dicho en tono de burla, pero analicémoslo. Es que el 80% del pueblo colombiano está con Uribe. Y sigue estándolo. Y cada vez que lo critican ustedes más y que salen a la calle, más están. Eso tiene que comenzar a hacernos reflexionar. Pero eso es muy relativo. Un principio es que el problema de la seguridad es un problema del Estado, de la existencia del Estado. Eso es lo primero que hay que decir. Eso es un problema. En España yo me acostumbré, por ejemplo, a pesar de las luchas entre los partidos, el problema de acrecentar el ejército, de fortalecer el ejército, de irse contra el terrorismo de ETA. Allí no había ninguna discusión. En las maneras como se hacía eso sí, pero que todos los partidos, hasta el Partido Comunista, estuviera en eso, no había ninguna discusión. ¿Por qué? Pues que lo que tú dices, hay un Estado en donde el problema de la seguridad se discute, es decir, es simplemente de la seguridad, del ejército, todo ese tipo de cosas, es un problema que se discute normalmente. Aquí no se puede discutir normalmente. Eso es lo que yo veo que hay que discutirse, es decir, que una cosa como la de Hobbes por lo menos nos llevaría a plantearnos el problema de la seguridad, de la paz, es decir, de la paz como seguridad, y ver los entrampamientos en que estamos metidos con este discurso oficial, por ejemplo,
que no lo ayudamos a desmontar. No lo ayudamos a desmontar. Muchas veces yo veo las discusiones en donde la gente se enreda, es decir, el presidente diciendo esos bandidos y por otro lado teniendo que pactar, nadie se pone en el papel de desnudar la gran contradicción que hay allí. ¿Por qué? Porque realmente deberíamos asumir la situación de estado de naturaleza y comenzar a plantear el problema en el estado de naturaleza. Pero lo mismo se da lo contrario. ¿Cómo vamos a pactar con la guerrilla y con los autodefensas? Depende de los estos, si han cometido delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que vamos a pactar? Bueno, pues el problema es si hay un poder tan grande en ellos que es necesario pactar, pues hay que pactar. El pacto de Hobbes es pragmático, no es moral. Pero precisamente es más moral que los discursos moralistas que se erigen en los depositarios de la moral para decir ustedes son los bandidos. Entonces aquí estamos, es una lucha de que nosotros somos gente de bien, ustedes son los bandidos y ustedes cualquiera, ¿no? Los del otro lado. Y ese discurso moralista sí no nos lleva a ninguna parte, nos exacerba la paz. La guerra. Hay otra interpretación de la guerra en Hobbes que es cada uno tiene la interpretación de bueno o malo, y la guerra de Hobbes dice la discordia se crea cuando cada uno intenta imponer su concepción de lo bueno y lo malo al otro. Esa es otra interpretación de Hobbes, es decir, el moralismo, que digo yo, el moralismo que es el fariseísmo, digamos así, ¿no? El fariseísmo es decir, digamos, yo soy bueno. Acuérdense, como ya no leen el Evangelio dice cosas interesantes. El fariseo, el publicano y el fariseo se va a rezar y dice, gracias Dios mío, porque no soy como este pobre desgraciado, ¿no? Y el otro está diciendo, perdón Dios mío, que soy un pobre pecador. Bueno, pues ese que dice, gracias Dios mío, que no soy como un pobre desgraciado, esos somos todos. Es el discurso moralista. Nosotros somos la gente de bien. ¿Nosotros quiénes? Pues yo no sé, los que no somos los otros. Y entonces así, ¿no? Entonces claro, y claro que yo no digo que eso no sea complicado. Aceptar el problema de los crímenes de lesa humanidad para tener que hacer un pacto, pues es muy terrible. Pero eso hay que entenderlo, que eso tiene que ser así. Si suponemos que el otro tiene igual poder como para desestabilizar lo que está ya estabilizado. Entonces no nos metamos en el pacto. No nos metamos en ningún pacto. Es decir, cuando se dice justicia para los que están, las AUC, ¿cómo es posible? Los 8 años, no sé qué. Listo, justicia. Entonces terminamos con la misma concepción josé-obduriana. Aquí está un Estado fuerte que es capaz de condenar a 40 años a los 40, a los 50, Pedro 40, Pedro 50, Pedro 60, todas las denominaciones, ¿no? Somos capaces. Ahora, si no somos capaces, ¿por qué no lo hicimos? No somos capaces. Lo que pasa es que el Estado formal no puede decir que es incapaz. Sí, tomando eso también como referencia y como que no ha habido Estado en Colombia, ¿cómo explica uno eso desde Hobbes? ¿Cómo es posible que haya 40 años de guerra y todavía no haya habido un pacto, no haya habido un leviatán, si se supone que es una consecuencia lógica de una situación de guerra insoportable? Porque aquí no se ha dado eso, porque no hemos llegado a ese pacto si como usted dice, lo de Hobbes no es prescriptivo sino descriptivo. O sea, se supone que debimos haber llegado allá hace rato y no. ¿Por qué se puede dar eso? ¿Cómo podemos explicar eso ahí? No sé, primero no creo que Hobbes pueda explicar todo, sobre todo por lo siguiente, porque Hobbes está haciendo un trabajo histórico, primero. Entonces no puede decirse que es que estábamos en estado de naturaleza antes y que ahora no. Fíjense muy bien que el problema, él dice, entre los ejemplos que pone es el de la guerra civil, pero dice de la guerra civil, es decir, la situación de los
hombres, el estado de naturaleza es la situación después de una situación pacífica que ha degenerado en guerra civil. Él es muy cauteloso en decir eso. ¿Por qué razón? Porque es la única manera de interpretar de que el hombre desea la paz, porque no puede desear la paz en el aire. Eso es simplemente un artificio racional. Históricamente tiene que haber algo de paz en algún momento para poder decir. Pero también hay que entender a Hobbes que él está en el nacimiento del Estado moderno, es decir, está en medio de las guerras civiles inglesas y está en el nacimiento de un nuevo Estado. Y de hecho lo que está haciendo es la radiografía de ese Estado, del Estado moderno, hermanos. Pero yo no creo que, es decir, hay que evaluar empíricamente, digamos, ciertos elementos. Es decir, que aquí no hay Estado, pues, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, lo decimos con una tranquilidad. Bueno, yo sí A mí me aterra es que todos decimos eso con una tranquilidad, como si fuera... Pues salimos a la allá, no, es que en Colombia no existe el Estado. ¿Cómo así? Si nosotros decimos eso ante una persona allá en el extranjero, dice, ¿cómo así? Pero si yo he visto que allá funciona el presidente. Es decir, el pacto no existe entonces a pesar de que hay una organización del Estado. Y ese Estado está organizado para... Sí, pero el pacto, digamos, el pacto para la seguridad es cuando todos, independientemente de que algunos o todos o muchos o la mayoría sean ricos, pobres, eso es un defecto, claro, del modelo, que es extremadamente individualista y racional, eso habría que hablar. Pero de todas maneras el pacto es el siguiente, las personas entran a un pacto para la seguridad y la paz cuando todos ven que la paz es más ventajosa que la guerra. Ese es el punto. Cuando la paz es más ventajosa que la guerra. Si hay alguno que todavía sigue creyendo que la guerra es más ventajosa, la guerra sigue. El doctor Uribe. Y las FARC. Tengo pues una inquietud porque en la charla pues queda como muy claro que uno de los puntos claves para entender a Hobbes y analizar a Hobbes es que deja una pauta muy clara en cuanto a que el Estado es como un sinónimo de seguridad y de ahí parte la necesidad y toda la explicación del estado de naturaleza. Sin embargo, pues como en la época actual, bien sea denominada posmodernidad o modernidad inacabada o como quiera dársele el título, hay un desafío globalizante al Estado que parte desde otros estados o entes supraestatales o internacionales o incluso el mismo curso y el auge de la economía. Entonces, en esa medida, pareciera que se desafía ese supuesto hobbesiano de que Estado es un sinónimo de seguridad y que suprimiendo el Estado hay un estado de naturaleza donde hay violencia de unos a los otros. Entonces, creo que me queda la inquietud de cómo esa actualidad de este momento en que la economía desafía y puede plantearse incluso como la economía o entes supraestatales o otro tipo de instituciones superiores pueden llegar a plantearse como un sinónimo de seguridad y tumbando así toda la necesidad de llegar a comprender la seguridad como la descripción o la esencia o naturaleza del Estado. Bueno, hay muchas cosas. Te respondo ahí. Vale. En primer lugar, si uno se lee el libro de Mary Calvert sobre las nuevas guerras, uno ve la situación hobbesiana que pinta allí Mary Calvert. Es decir, las nuevas guerras que no son guerras ni nacionales, ni internacionales, ni nada de esas cosas, sino que se dan por la presencia del narcotráfico, por la presencia, digamos, hay una serie de elementos que se dan allí. Pero ella pone, por ejemplo, en París o en Nueva York, hay barrios enteros en donde simplemente no manda el Estado. No es aquí en Colombia. No, en París. Si ustedes vieron las revueltas que hubo hace poco, lo que sacaron inmediatamente es que esos barrios, que son los de los emigrados de segunda y tercera generación, que son excluidos y que se han juntado en esos barrios se forman guetos, y esos guetos no dejan entrar a un policía allí ni por asomo. No entra un policía, y eso lo viví yo ahora que estuve en París, y en Nueva York lo mismo. Es decir, cuando ella pinta las nuevas guerras,
o la guerra ya más internacional como la que le está planteando el terrorismo de Osama Bin Laden a Estados Unidos. Una de las confusiones de Estados Unidos es creer que la lucha era con un Estado-nación como Irak o Afganistán, y resulta que el problema de Osama Bin Laden es una cosa permeable que es transnacional, es una empresa transnacional, es globalizada, no es. Entonces, Hobbes está siendo más estudiado en términos de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque para Hobbes la situación en sí internacional es una situación de estado de naturaleza, porque no hay un super soberano. Estados Unidos quiso cumplir ese papel con su proyecto, o quiere cumplir ese papel con su estrategia el año 2000 que les hablaba ahora. Pero el problema es que Hobbes presupone que aún en las situaciones de conquista tiene que haber un pacto, es decir, tiene que haber una aceptación por parte de todos de esa situación de que alguien domine. Aún en las situaciones de conquista para él, la conquista de un Estado por otro. Entonces él no se atreve a desarrollar una teoría de las relaciones internacionales. Y entonces, pero la situación hobbesiana en la situación internacional es evidente. Las Naciones Unidas no tienen nada que hacer. La Unión Europea no pudo detener, por más de que quiso, que las Naciones Unidas, que se cumplieran los pactos de las Naciones Unidas, y así ha sido la historia de las Naciones Unidas. Es decir, que sean pactos obedecidos moralmente, digámoslo así, es decir, como a una aceptación. No, eso no es así. Entonces, yo hablaría un poco en esos términos de que actualmente el nivel internacional está replanteando un estudio sobre el modelo hobbesiano, es decir, el problema de los intereses de los estados, el problema de la correlación de fuerzas, de ese tipo de cosas, ¿no? como base, digamos, de las relaciones internacionales, y la posibilidad de que haya alianzas, aunque sean parciales, etcétera, para producir paz. ¿Más preguntas? ¿Nos queda tiempo para una pregunta? Entonces nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Gracias.